buenas gente y bienvenidos a Onda Darwin, el podcast de ciencia. Hoy, como podréis ver, estamos en un setup un poco diferente del habitual y es que tenemos a nuestra primera invitada internacional. Es una investigadora que está ahora mismo en Rotterdam, si no me equivoco, y con la que vamos a hablar de medicina molecular, de organoides, de células madre y del futuro de la ciencia. Así que no me enrollo más, poneros cómodos porque se viene un podcast espectacular y damos la bienvenida a Amanda Bass. Gracias por invitarme, pues todo muy bien. Muy contenta de estar aquí y de poder compartir un poco lo que hago con la gente. Bueno, antes de nada, siempre me gusta dejar a los invitados que se presenten para que la gente les pueda situar un poco y pueda saber a qué se dedican, de dónde salen. Entonces, cuéntanos un poco, o cuéntale a la audiencia, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues aquí Dani me ha vendido como una invitada internacional, pero realmente yo vengo de Asturias, soy de Gijón, nacida y criada. Estudié biología en la Universidad de Oviedo y durante esos años también me fui a Australia y me fui a Praga, que es de hecho donde conocí a Dani. Y después me vine a hacer el máster a Holanda, me hice el máster en medicina molecular en el hospital donde trabajo actualmente, en el Erasmus MC. Y aquí me quedé a hacer mi doctorado y en esas estoy. Acabo de empezar mi segundo año en septiembre y son un total de 4 y como escucharéis luego, pues mi tema es de organoides de riñón y estoy en el departamento de trasplante de riñón, así como en el de pediatría, porque mi proyecto es compartido y nos enfocamos en enfermedades de bebés y de pacientes pediátricos en general. Tú hiciste una cosa un poco rara, porque tú estudiaste biología, bueno, empezaste biotecnología, creo recordar, luego te pasaste a biología y luego estudiaste una cosa que se llama medicina molecular. Yo estoy seguro de que habrá mucha gente que nos esté escuchando que no tiene ni puñetera idea de qué es esto de la medicina molecular. Entonces, para toda esa gente, que yo me incluyo, ¿nos puedes contar un poco exactamente en qué consiste? Bueno, medicina molecular realmente es un término paraguas, ¿no? Se incluyen muchas cosas, pero básicamente es el estudio de la biología a nivel molecular, o sea, de nuestros genes, pero enfocado con una vista al futuro clínico. Por ejemplo, tú puedes estudiar biología molecular y eso tiene un montón de aplicaciones. Entonces nosotros nos enfocamos más en el aspecto de cómo podemos usar la biología molecular para tratar pacientes en un futuro. O sea, obviamente yo no me dedico a administrar a gente células madre ni cosas así, eso lo hacen médicos. Eh, pero lo que intentamos investigar es cómo pueden estas herramientas, que son de ciencia muy básica, muy de laboratorio, muy in vitro, ayudarnos a, en un futuro, entender enfermedades mejor o poder incluso tratarlas con ciertos tratamientos como la edición genética, lo cual obviamente todavía está muy en los primeros pasitos, pero pensamos que en el futuro podría ser un gran cambio para la vida en los pacientes. O sea, podríamos decir que sois como el eslabón previo a cuando se empieza con los ensayos clínicos, ¿no? Que quizás sois como los que Sí, desarrollan las herramientas, ¿no? exacto. Nosotros desarrollamos entonces lo que se llama preclinical trials, o sea, preclínico. Lo hacemos en el laboratorio, normalmente lo hacemos in vitro, luego pues hay ensayos muchas veces con animales, otras veces no. Y luego cuando ya se entiende muy bien cómo funciona cierta cosa y se ha probado que no es dañino o hasta donde podemos probarlo dentro del laboratorio, ahí nos empezamos a relacionar con médicos como para ver cómo podemos llevar esto a pacientes. Y se hacen ensayos clínicos que la gente los tiene un poco más en mente, ¿no? De probar fármacos nuevos o tratamientos nuevos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que te dio por aquí? O sea, me refiero, ¿por qué estudiar estas cosas? Porque nunca me quise hacer rica, la verdad. No, No está bien a mí, pagado. a mí me gustó mucho siempre la aplicación médica de la biología, me encanta el laboratorio. De hecho, la razón por la que yo me salí de biotecnología y me cambié a biología fue porque biotech estaba mucho más enfocada a empresas. No es lo único, obviamente también hay investigación en biotech, pero al menos en la Universidad de Oviedo estaba más enfocada a meterte en una empresa grande, etcétera. Y a mí lo que me gustaba era la investigación con la idea de poder ayudar a la gente, con la idea de que lo que yo descubriera podría ser importante para el futuro de ciertas personas o intentar ayudar de alguna manera. Porque mucha gente piensa que la ciencia es muy estéril, ¿no? O sea, que todo se queda dentro de esos laboratorios con nuestras batas blancas. Y no es así. Lo que pasa es que es muy lenta. Yo no puedo trabajar 2 meses y salvar la vida de una persona. Eso lo hacen los médicos, ¿no? Ellos cada día
activamente salvan vidas, activamente hacen cosas por la gente. En ciencia 10 años son un minuto, pero si echamos la vista atrás, o sea, las cosas que se van descubriendo poco a poco, nos explotaría la cabeza. Lo que pasa es que no es día a día, no es mes a mes. Entonces yo quería meterme en ese mundo, ¿no? Decir, quiero aportar mi granito de arena en ese campo que me parece tan interesante y que además hay tantísimas cosas por descubrir que siempre te da esa alegría de decir, wow, acabo de entender algo por primera vez que nadie jamás ha entendido antes. ¿Y cómo puede esto ser bueno para la sociedad en general? Ujú. Igual un poco también ese enganche a la sorpresa, al decir, wow, he descubierto algo. Que al final yo creo que es lo que motiva a mucha gente a seguir investigando, porque como ya hemos visto en otros podcasts con otros invitados, los incentivos no son tampoco demasiados, más allá de la motivación personal o de intereses más particulares, que no tanto económicos. Bueno, has mencionado antes los ensayos clínicos. Hasta hace prácticamente nada, la única herramienta que teníamos para probar si algo funcionaba o no, más allá de pinchárselo al paciente que estaba enfermo, era utilizar organismos modelo. Que por cierto, tenéis un vídeo que se va a subir probablemente el domingo después de este podcast, el siguiente a este podcast, hablando de organismos modelo. Pero, claro, los organismos modelo tienen ciertas limitaciones. Limitaciones que estamos empezando a saber cómo esquivar gracias a una cosa llamada organoides, que si no me equivoco es en lo que tú has centrado tu doctorado. Claro, la gente no sabe qué es un organoide. Entonces, de una forma sencilla y que la podamos seguir, ¿nos puedes contar qué es un organoide? Vale, un organoide básicamente es un mini órgano. Pues hay organoides de cerebro, son mini cerebros. Hay organoides de riñón, que son los que hago yo, son mini riñones y de muchos más tejidos. La idea es que a partir de células madre les damos señales a esas células para que se conviertan en riñón, que es lo que realmente pasa durante el desarrollo embrionario, ¿no? O sea, hay un espermatozoide y un óvulo, se juntan, esas primeras células son células madre que pueden convertirse en cualquier tipo celular y pues distintas partes, a unas le dicen pues tú a riñón, tú a cerebro, tú a estómago, tú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es decirle a estas células, vale, ¿yo qué me interesa? El riñón, pues conviértete en riñón. Y en un proceso de unos 20 días, por lo menos mi protocolo es de unos 20 días, esas células madre que empezaron no siendo nada se convierten en mini riñones. Entendámonos, estos no tienen forma de riñón ni nada parecido. Tienen más o menos medio centímetro de diámetro y son como básicamente un pancake. O sea, tienen esa forma así como aplastada y redonda. O también de ovni, porque son un poco gorditos por el medio. Y no son riñones maduros, no son riñones funcionales. No estoy creando órganos a partir de nada, quiero decir, ojalá, porque entonces estaría cogiéndome el avión para ir a recibir el premio Nobel ya. Pero sí que tienen las características del tejido al que estamos mirando. Por ejemplo, un riñón, la unidad básica de un riñón es la nefrona, que básicamente es la unidad que filtra la sangre y por otro lado sale orina, poniéndolo de una manera muy simple. Y esta nefrona tiene pues un glomérulo, que es donde se filtra la sangre, tiene un túbulo proximal y un túbulo distal. Y todo eso, todos esos conjuntos celulares, esas formas, digamos, esa patofisiología, la vemos en organoides. Se han hecho unos estudios para entender a qué riñón se parece y sabemos que más o menos es un riñón de un feto de entre 12 y 13 semanas. Sería lo más parecido. Por lo tanto, son riñones inmaduros, les faltan partes, pero para estudiar enfermedades, sobre todo para estudiar enfermedades que se empiezan a dar en el desarrollo embrionario, son muy útiles. Y así pasa con otros modelos de otros tejidos. Hay órganos más complejos y menos complejos. Cuantos más tipos celulares tiene un órgano, por ejemplo, el riñón tiene muchos, y el cerebro también, como sabéis, las neuronas, etcétera, hay muchos tipos de neuronas. Más complejo es el organoide y más difíciles son de hacer. Hay ciertos tejidos que somos uniformes y tal vez tienen uno, dos, tres tipos celulares. Entonces, crear esos organoides suele ser más rápido y más fácil porque pues, las células madre tienen que ir por menos caminos. Solo tienen que ir por uno o dos. Pero como mencionó Dani, lo que hacemos con estos organoides es usarlos como modelo de estudio, porque al final son humanos. O sea, su ADN es completamente humano y el comportamiento celular es completamente humano.
Obviamente tienen limitaciones, no creo que haya absolutamente nada en ciencia que no las tenga. Claro. Pero de momento son un gran complemento a la investigación en organismos modelo, sobre todo, bueno, para estudios humanos suelen ser ratas o ratones. Todavía no los pueden suplantar, yo no estoy en contra de la investigación en animales, pero creo que todos los científicos deberíamos hacer un esfuerzo por reducirla lo máximo posible y tal vez un día deshacernos de ella, porque al final, obviamente el sufrimiento animal viene primero, pero también porque hacer investigación en un organismo que no es humano puede traer muchas consecuencias. Eso, Entonces, bueno, creo que los humanoides son el camino a seguir. eso te quería preguntar también, porque, claro, este es el tipo de cosa que se lee en un libro y que dices, ah, fantástico, y que 10 años después se sigue leyendo como que es una novedad, pero dices, bueno, ¿y esto? O sea, la aplicación, ¿dónde está? Pero me parece que fue el diciembre pasado, que no sé si fue la FDA o la Agencia del Medicamento en Estados Unidos o algo así, autorizó por primera vez que no fuese necesario el paso de experimentación con animales en algunos experimentos clínicos porque se podía investigar con organoides. O sea, que estamos viendo que aunque es una tecnología que es bastante, vamos, muy nueva y que todavía le queda mucho camino por delante, ya está teniendo aplicaciones reales. Vamos, hasta el punto de que está sustituyendo algunos ensayos clínicos. Sí, ¿de dónde salen las células con las que se hace un organoide? Bien, creo que todo el mundo ha escuchado el tema células madre, ¿no? Durante los 2000 o 2010 hubo esta moda de congelar el cordón umbilical por si algún día necesitaba células madre, porque como adultos tenemos muy pocas células madre y son muy difíciles de coger de nuestros tejidos, porque Una además están célula, muy dispersas, ¿no? una célula ¿Sí? madre, para que nos entienda la gente que igual no maneja, es una célula que tiene la potencialidad de convertirse en cualquier tipo celular. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, había un problema enorme en todos los campos de investigación, porque decíamos, si tú necesitas unas células madre de un paciente, pero ese paciente no tiene células madres guardadas por cualquier motivo, pues ahí nos quedamos. Entonces, llegó Yamanaka, que fue el premio Nobel japonés, que descubrió una metodología para partir de células que se llaman somáticas. Una célula somática es una célula diferenciada que puede ser, digamos, muscular, de estómago, de O cerebro, sea, una célula cualquier cualquiera. célula diferenciada, ¿de acuerdo? Le podemos dar marcha atrás en el reloj biológico de esa célula y volverla a poner en el estado de célula madre. Estas células se llaman iPSCs. En inglés esto significa Induced Pluripotent Stem Cells, o sea, células pluripotenciales inducidas, inducidas porque lo hacemos nosotros, ellas no son así. Esta célula empezó siendo cerebro y acabó siendo riñón, por ejemplo, o empezó siendo músculo y acabó siendo estómago. Entonces, esto fue lo primero, más que merecido un premio Nobel, porque ha cambiado el curso de la investigación de muchísima gente para siempre. Porque por primera vez tenemos a nuestra disposición infinitas células madre, de cualquier persona. Entonces, si yo puedo coger a cualquier persona, decirle, te puedo sacar una muestra de sangre, de orina, una biopsia muscular, lo que sea. A partir de eso, hacer células madre que tienen su ADN y crear organoides y probar un tratamiento en esos organoides se ha probado, aunque es difícil, que van a reaccionar al medicamento, por ejemplo, como lo haría ese paciente. Porque las proteínas que expresan su ADN es el mismo. Por tanto, son un gran indicativo para decir, vamos a ver, si a este paciente le podemos dar 3 drogas distintas para un tratamiento, pero no sabemos cuál le va a sentar mejor o cuál va a ser más efectiva. ¿Podemos usar organoides para saberlo antes de administrar al paciente con este nuevo medicamento? Y parece ser que en muchos casos sí, en muchos casos funciona y se ve una clara diferencia, que además luego, cuando se le da al paciente el medicamento, coincide, porque claro, sería un gran problema si en un organoide te sale una cosa Claro. y en el paciente te sale la contraria. Por tanto, sí, son unos modelos impresionantes y como decía Dani, estamos al principio del principio. O sea, si ya estamos aquí después de menos de 10 años de esta técnica, ¿dónde vamos a estar en 20 o 30? Porque estamos hablando, claro, ahora mismo entiendo que la utilidad es más, pues lo que comentabas, ¿no? El probar, por ejemplo, un medicamento, le hacemos 3 riñones a una persona,
le metemos 3 drogas diferentes y vemos cuál le va bien. Pero el construir un órgano como tal, el hecho de, por ejemplo, crear un riñón para trasplantárselo a una persona, ¿hemos llegado a ese punto o todavía queda camino? Me gusta mucho esta pregunta, pero es una pregunta que me hacen siempre en congresos, sobre todo en congresos médicos. Eh, no con organoides, ¿vale? Yo estoy convencida que vamos a ser capaces en un futuro, a medio o largo plazo, no te voy a mentir, de crear órganos, pero creo que pasa más por una técnica que se llama recelularización, en la cual, por ejemplo, podríamos coger un corazón de cerdo, quitarle absolutamente todas las células de cerdo y que solo nos quedase como la forma, ¿no? Como si, digamos, fuera, en inglés se llama scaffold, en español se traduce literalmente como andamio, el andamio celular. Y ahí recelularizarlo con células humanas, sí, iPSC, o sea, estas células pluripotenciales inducidas. Creo que pasa más por ahí, más que nada porque sería mucho más rápido y sería mucho más efectivo. Y es muy difícil recrear solamente, digamos, el corazón, porque el corazón tiene venas. Yo a mis organoides les digo, vete para riñón, pero no les puedo decir, vete para riñón y para esto y para lo otro y para lo otro. O sea, es muy complejo. Entonces, si simplemente le ponemos células a este andamio, es más fácil y además se están haciendo muchos avances y se está viendo que va a ser seguramente posible en no tantísimo tiempo. Y mucho más barato, obviamente, lo Claro. cual es importante para dar acceso a, pues, a la mayoría de gente que se pueda. Incluso utilizar órganos de otras especies que hayan sido humanizadas, eso es una cosa muy compleja, pero un cerdo que haya sido humanizado, es decir, que no tenga retrovirus porcinos o cosas peligrosas para nosotros, el poder utilizar un órgano de un cerdo como un corazón, que de hecho se están haciendo muchos estudios con eso, creo que el camino del trasplante de órganos va por ahí. Pero los organoides tienen otra función, en mi opinión, muy importante en el futuro, que son más como medicina regenerativa. ¿Medicina regenerativa en qué sentido? Eh, Daros cuenta de lo que dije. Para mí un organoide de riñón es más como un riñón muy joven, un riñón de un feto de 12 a 13 semanas, o sea, primer trimestre, muy principio del segundo, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos organoides todavía tienen una capacidad de división celular muy alta. Entonces, si nosotros pudiéramos usar esos organoides para implantarlos en un tejido dañado, porque muchas veces, por ejemplo, no necesitas trasplantar un riñón entero, pero tal vez ha un daño en el riñón por un motivo X. Si podemos implantar estos organoides derivados del mismo paciente que los va a recibir, por lo tanto, mismo ADN, ningún problema, eh, podrían curar, digamos, esa parte afectada. Y esto no me lo estoy inventando, ni son pájaros que se inventan en la cabeza. Fotios Sampasiotti es un investigador, él es griego y trabaja en la Universidad de Reino Unido, si no me equivoco es Oxford. Él hace organoides de túbulo biliar, de árbol biliar, y demostró en ratas que después de inducir un daño al árbol biliar, puso estos organoides generados a partir de esa rata en el daño y los organoides fueron capaces de reparar ese daño. Como pequeñas semillas de células medio madre, medio no. O sea, a medio camino entre diferenciadas y no. Y a mí me parece emocionante, me parece muy interesante. Me parece que si pudiéramos hacer eso, podríamos tratar un montón de enfermedades sin tener que llegar al trasplante. Es que vivimos en el futuro, ¿eh? O sea, es total la sensación que da. Porque, o sea, claro, igual mucha gente ha escuchado lo típico de con las quemaduras, ¿no? Que te cogen piel de otra parte del cuerpo, la cultivan y te crecen un trozo de piel que luego te implantan. Y así no tienes, en principio, rechazos. Esto es lo mismo, pero a lo bestia. O sea, eso, te falta un trozo de corazón. Bueno, no sé si de corazón en concreto, pero vamos, te falta un órgano, te ponen un trozo de organoide y te completa ese órgano. Es que Bueno, no sé si completar, pero por ejemplo, hay un daño, ¿no? Por ejemplo, hay una isquemia. Una isquemia es cualquier situación médica en la que en una parte de un tejido ha habido falta de oxígeno por un tiempo prolongado y por tanto hay muerte celular. Esas células ya están muertas. O sea, ya no hay nada que hacer. Siguen siendo parte del órgano, pero están muertas. Entonces eso pues va a entrar en necrosis y va a ser un gran problema y muchas veces hay que extirparlo. Si pudiéramos simplemente pinchar una jeringa de órgano y decir, ala, que se vaya reparando, como una tirita
molecular interesante. Sería impresionante, sería un cambio de paradigma enorme en el contexto médico. Ujú. Y ahora mismo, ¿cuáles son los principales problemas que se les ve a los organoides? O sea, ¿dónde estamos encontrando el techo, digamos? Pues para mí está muy claro, porque trabajo con ellos y esto es mi pan de cada día, y es que como es una técnica tan nueva y tan compleja en el sentido de que estás creando tejido, o sea, es lo que tú dices, parece que es el futuro, hay mucha variabilidad. O sea, yo, por ejemplo, hago organoides un día y me salen perfectos y pues tienen todas las estructuras y están estupendos y todo perfecto, guay. Y al día siguiente, bueno, al día siguiente, otros 20 días después, los vuelvo a hacer, misma línea celular, mismo todo, soy la misma persona y no salen, no sabes por qué, porque hiciste todo igual. La otra vez tenían un montón de estructuras y eran preciosos y esta vez pues no, y no sabes por qué. Entonces, trabajar con ellos es duro porque, claro, tú te pasas 20 días para tal vez llegar al final del experimento y decir no tengo nada. Claro. Eh, Luego, si miras la expresión genética, hay bastante variabilidad entre líneas. O sea, líneas me refiero a derivados de diferentes pacientes. Entonces, claro, si quieres investigar una enfermedad concreta, si sabes que vas a tener resultados tan dispares entre pacientes, pues es difícil. La fuerza está en los números. O sea, como hay tanta variabilidad, lo que necesitas es hacer muchos para que te quede una distribución normal. Claro. Con muchos te hablo de 500. No te hablo de 10 Pero del ni de mismo 20. paciente. O sea, Sí, 500 sí. riñones del mismo señor que le pase algo en el riñón. Ujú. ¿Y cuánto ocupan 500 riñones? No, pues no mucho, la verdad, porque, pues ya te digo, son muy chiquititos, son como medio centímetro de diámetro y son redondos. Podemos poner 6 por 6, 6, 12, 24, 36. 36 en un espacio así, Ah, bueno. pues En una neverita no está entonces mal. te entran. Sí, Ah, sí. bueno, entonces ni tan mal. Claro, es que ya Y estaba además pensando, no es digo, te hace tanto. falta una morgue gigante o algo así. Bueno, sin problema. Yo siempre digo, hacer 100 organoides, hacer 500 básicamente te lleva al mismo tiempo. Y entonces, Analizar los datos es otro tema. claro. Entonces, tenemos que el problema está en la variabilidad. Entiendo, por tanto, que lo que hace falta es más investigación. O sea, al final Ujú. entender por qué en unos te sale mejor y en otros te sale peor. O sea, De hecho, tengo compañeros cuya tesis va de eso, va de, podemos hacer un análisis de en qué momento la cosa empieza a ir mal, por lo menos para parar y no gastar tu tiempo, ¿no? claro. Parar ese batch, esa tanda de organoides. Y lo otro es en plan de por qué y cómo. Entonces están investigando pues marcadores celulares que puedan indicar en organoides que están bien y están mal, pues los comparan y dicen, este tiene muy alto esto y este no. Y dices tú, ah, curioso, ¿por qué será? Ujú. Pero sí, mucha investigación y mucha colaboración, porque hay muchos grupos de investigadores haciendo organoides y todos sabemos lo que hay, pero la gente es reticente a compartirlo, ¿no? Porque parece que cuando dices, a mí no me ha salido esta tanda, eh, parece que la gente piensa que eres mal investigador, lo cual, si trabajas en este campo, sabes que no es verdad, sabes que no tienes ninguna culpa y que estas cosas pasan, pero el esconderlo no va a ayudar a mejorar. Eso es algo que me parece muy importante y que en academia muchas veces por ser, digamos, bien queda o por, digamos, lucir como que tu laboratorio lo hace todo muy bien, escondemos nuestros errores y compartir los errores es muy importante porque ayudas a que otros no los repitan y no pierdan su tiempo y se avance Total. más rápido en el campo. Total, al final eso es lo que hace, o sea, los errores son lo que hace avanzar a la ciencia al final, porque está claro que descubrir una técnica milagrosa es fantástico, pero eso pasa una vez cada 50 años. Sí. Entonces es como, bueno, muy bien, pero el resto del tiempo, o sea, hace falta compartir estos errores porque realmente eso es lo que hace avanzar. Decías que había muchos grupos que me ha llamado la atención. Yo vi el otro día Ujú. que en el CSIC, aquí en España, había un grupo de investigación que estaba intentando desarrollar sangre artificial. Es decir, o sea, al final la sangre es un tejido, ¿no? Entonces estaban intentando desarrollar eso en glóbulos rojos que funcionasen. Claro, no sé, o sea, cómo estaremos en España en comparación con otros países, ¿no? Por ejemplo, tú ahora mismo estás en Holanda. Claro, Ujú. en España somos líderes en trasplantes.
O sea, no sé si esto la gente lo sabe, pero somos como la hostia en trasplantes de órganos. Siendo que esto está bastante relacionado, ¿qué tal estamos en España? O sea, ¿es una cosa que va avanzando, que va muy lenta, que no se investiga? Pues mira, yo justo el protocolo que uso para generar órganos de riñón, porque no existe solo uno, es a través de una colaboración con el Instituto de Biotecnología de Cataluña. La investigadora principal se llama Núria Montserrat y trabaja allí. Y pues tiene mucha relación con mi jefe y comparten datos y se ayudan y bueno, tenemos su protocolo. Y sé que hace muchos organoides de riñón y es una de las grandes en el campo y lo hace muy bien. No tengo tanta idea de cómo están otros tejidos, o sea, organoides de otros tejidos, porque no trabajo con ellos. Pero digamos que al menos en todos los países de Europa, central y del sur, hay gente haciendo organoides y se colabora mucho. Se colabora mucho porque, como dije, es una técnica difícil. Entonces yo, por ejemplo, en su momento vino una chica que a día de hoy es mi amiga, que es polaca y quería aprender a hacer organoides de riñón y pues vino a nuestro laboratorio, se le enseñó la técnica, estuvo 5 meses con nosotros y luego volvió a su país para llevarlo allí. Entonces esto es muy común y es algo maravilloso de la ciencia, ¿no? La colaboración. Obviamente hay ciertas rivalidades, esto existe creo que en cualquier ámbito profesional del mundo. Y hay grupos que sí, como que su investigación es demasiado similar, entonces como que hay esa competencia que a mí me gusta mucho la colaboración, pero un poco de competencia me parece que es sana. Eh, Diría que la gran maestra de los órganos de riñón es Melissa Little. Ella vive en Australia y fue una de las primeras personas que fue capaz de hacer órganos de riñón y que, bueno, casi cualquier paper de gran renombre lleva su nombre en la lista de autores, la verdad. ¿Y a qué se dedica Pero no creo exactamente? que España. Ella es muy amplio, no tiene como una meta con los organoides, sí que se dedica a polos, a intentar hacerlos cada vez mejor, con menos variabilidad, eh, más rápido o que tenga más estructuras, porque bueno, es su campo, ¿no? Es hacerlos, literalmente. Pero luego, pues obviamente tiene colaboraciones con un montón de laboratorios y hace organoides derivados de pacientes, prueba medicamentos en organoides, implantación para vascularización. Es que te puedo decir que hace casi cualquier cosa. O sea, todo lo relacionado con organoides no es que tenga un campo en concreto, Todo. simplemente es como la diosa de los organoides, así Sí, a grandes rasgos. literalmente, sí, sí. ¿Dónde ves los organoides dentro, por ejemplo, de 10 años? O sea, esto es ciencia, al final sabemos que en cualquier momento puede haber un salto brutal, pero si Mm. vamos al ritmo que llevamos, ¿dónde lo ves en 10 años? Yo creo que integrado en hospitales, yo creo que va a haber gente que va a dedicarse a hacer organoides y pacientes, como hoy en día tenemos gente que procesa muestras de sangre o de orina, que se van a hacer un montón de test, sobre todo, no solamente a nivel paciente en un hospital, sino soy una compañía, soy buyer, no sé. Quiero ver si mi medicamento funciona, entonces hacer organoides de 3.000, 4.000, 5.000 personas y probarlo. Porque es mucho más fácil hacer eso que coger 5.000 personas y tener que llevarlas, hacer un ensayo clínico. Si tú ya tienes líneas celulares de 5.000 personas, puedes hacer cualquier tejido, puedes hacer cualquier experimento sin tener que dañar a la gente, sin tener que meterte en problemas de ensayos clínicos. Entonces creo que eso va a ser algo muy común y que se va a hacer de forma rutinaria, sobre todo cuando consigamos una estandarización de los organoides y que haya menos variabilidad, ¿no? Y sobre todo eso yo espero y me gustaría mucho verlos como tratamiento en sí mismos. Y creo que, bueno, lo que hablábamos antes, cada vez reemplazando más y más el nicho de organismos modelo. No sé si en algún momento va a poder ser de forma total, pero creo que los porcentajes se van a ir ajustando mucho en los próximos 10 años. En este sentido también no sé si existe, seguro que a alguien se le ha ocurrido, pero no sé si existen organismos modelo a los que se les haya añadido un organoide. Es decir, por ejemplo, yo que sé, un ratón al que le hayas puesto un riñón hecho con células de otra persona o algo así para ver cómo le afecta. ¿Esto se está haciendo o simplemente es más fácil o te da mejores resultados si lo haces en una placa Petri y ya está? ¿O cómo está?
Bueno, te lo puedo contar porque yo lo hago, yo les meto organoides a los ratones. ¿Ah, sí? Eh, eh, a ver, un órgano es muy pequeño, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo, no tiene una función de riñón, no le puedes meter es un ratón y que viva. Nosotros les implantamos organoides a los ratones debajo de la piel. De hecho, dos es por la espalda, dos en los hombros y dos donde la cadera. Eh, Esto se hace y se hace con también embriones de gallina, o sea, de un pollito, para vascularizarlos, porque como te explicaba antes, uno de los grandes problemas de los ratones es que no están vascularizados, ¿no? Entonces, según crecen en tamaño, llega un momento que son demasiado grandes y las células del medio no consiguen nutrientes y oxígeno por difusión, entonces se mueren. Y este es un gran problema en casi todos los modelos de organoides. Y una forma de evitar esto es la implantación en organismos modelo, porque la vasculatura del organismo modelo, digamos que se mete por el organoide y lo vasculariza. Y este es un proyecto del que no puedo hablar mucho porque no está todavía publicado, pero hemos encontrado resultados muy interesantes a nivel de expresión de hormonas humanas por parte del organoide que tienen efectos directos en el ratón. Wow. Bueno, lo pondremos, una vez que salga, lo tendréis en la descripción de este vídeo. Pero, joder, qué guay, ¿eh? O sea, me parece espectacular. Y, De hecho, yo el paper que tengo publicado, que fue parte de la tesis de mi máster y terminé durante los primeros meses de doctorado, era precisamente de vascularizar organoides, pero en vez de hacerlo en organismos modelo, porque de vuelta, cuanto menos los usemos mejor, era hacerlo in vitro con una cosa que se llama organ on chip, o sea, órgano en chip, y estuvo muy chulo. el chip es como una especie de superficie donde apoyas el organoide. Sí. Es que me lo estaba imaginando Sí. rollo Terminator, ¿sabes? Como biomecánico. Y digo, no entiendo. O sea, ¿para qué quieres un chip electrónico dentro de un órgano? Pero no, o sea, es como una superficie donde lo creces, ¿no? Es un medio, sí, es como si me dijeras una placa Petri, pero muy guay y muy Vale, vale, vale. futurista. Pero son muy chiquititos, o sea, mi chip era de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, te digo, era una cosita así. Y el organoide, pues ya te digo, es como de medio centímetro de diámetro, así que iba como en medio. Y luego los pones en una placa más grande y ya conectas los tubos y le das. Pero es que hay mil modelos, o sea, es difícil describir lo que es un órgano en chip porque cada uno los diseña con las necesidades que tiene de su investigación. Sí, que al final estamos Y son viendo muy... que es o sea, que está todavía en ciernes. Entonces, hasta que se estandarice todo, entiendo que todavía queda camino. Ujú. Claro, estamos hablando de investigación y de aplicaciones médicas. Y siempre que son temas relacionados con desarrollo de herramientas, yo me pregunto, ¿esto está saliendo más de interés público, porque al final pues es sanidad, es no morirnos, evitar que mucha gente que realmente necesita un órgano, un trasplante o probar que un medicamento no le mate, está saliendo de un lado una vertiente más pública o realmente son empresas privadas las que están detrás apostando por esto como una nueva tecnología disruptiva a través de, por lo que comentabas antes de Bayer, ¿no? De Mm. grandes farmacéuticas que quizás quieran probar sus medicamentos. Yo te puedo decir que por el conocimiento que tengo, está haciendo mucho más dinero público, sobre todo porque las empresas privadas no suelen invertir en cosas que todavía están en los primeros pasos, ¿no? O sea, a las empresas privadas les gusta más invertir cuando ya está casi al 90% seguro de que esto va a tener una aplicación. Los Claro. organoides van a tener una aplicación, pero es que hay que pagar un montón de investigación que no va a tener ningún resultado, porque hay que hacerla y hay que ver, esto no sirve, esto sí, esto no sirve, esto sí. Lo que tú decías, o sea, la ciencia es hacer, o sea, hacer y equivocarse mil veces para que a la mil y una te salga algo bien. Entonces, yo la verdad que no, yo todo el dinero que tengo en investigación viene de funding público. De hecho, uno de los o sea, de los acreedores, digamos, es una organización holandesa y el otro es incluso la fundación del hospital de niños, o sea, de pediatría, dentro de lo que es mi hospital, que es muy grande. O sea que no, ya quisiera yo dinero de empresa privada, también te lo digo, porque pagan muy bien, Claro. pero en este momento no. En el futuro, cuando ya digan, que se pueden meter organoides para hacer esto y tal, ahí sí, ahí soltarán dinero. Está bien, o sea, Eso, me refiero, es algo positivo porque al final algo que estamos viendo que puede ser una revolución en el campo de la medicina, bueno, de la investigación en general,
el hecho de privatizarlo, bueno, sí, de guardarlo para unos pocos que al final puedan pagarlo siempre es algo negativo. Entonces, el hecho de que esté así, que está abierto a todo el mundo, joder, pues ni tan mal, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quiero decir, si luego las empresas privadas se van a beneficiar de ello, pues bueno, o sea, si Bayer consigue desarrollar medicamentos en tiempo récord gracias a los organoides, pues sería fantástico. Bayer, te digo porque la conoce mucha gente, ¿no? O Sí, sea, pobres cualquier los de Bayer. farmacéutica. Eh, entonces, bueno, pues a mí me parece correcto. Creo que los primeros pagos deben estar pagados por dinero público precisamente para eso, ¿no? Para que no haya lo que en inglés se llama gatekeeping, o sea, que no se queden ellos con toda esa información y está a disposición de quien quiera. Especialmente porque es tan nuevo que necesitamos colaboración. Yo no podría haber hecho organoides si Núria Montserrat de Cataluña no hubiera publicado cómo hace los organoides. Un saludo Y para lo pudiera. Nuria. Un saludo para Núria Montserrat si escucha este podcast. Y así todo, igual que Melissa Lito, pues empezó en este campo hace más que casi nadie y pues está todo publicado y está todo ahí y la mayoría de los artículos son lo que se llama open access, o sea, no hay que pagarlos, lo cual es increíble porque en el mundo de la ciencia tú lo sabes, que muchos artículos hay que pagar y son como 40 euros por un artículo de 5 páginas y dices tú, uff, esto no está a disposición de la gente. Sí, eso es algo que mucha gente le extrañará, pero bueno, al final sí es la vida de los científicos, que en muchas ocasiones pues sí que encuentras artículos eso, de libre acceso, pero otras veces si no hay financiación y no hay dinero simplemente para leer la información que está disponible, que ya se conoce, la investigación no sale adelante. O sea, así de grave es. Pero bueno, eso ocurre. Entonces, por cerrar un poco el tema, podríamos decir que los organoides son el futuro. Yo creo que son el futuro y van a estar en nuestro futuro y creo que se va a convertir en algo que la gente oiga y entienda más o menos lo que son, ¿no? O sea, yo ya a mi abuela le digo, ¿tú sabes lo que es un organoide? Y me dice, sí, los mini órganos esos que haces tú. Entonces, poco a poco yo creo que va a entrar en el léxico colectivo y espero que por cosas buenas, no por aplicaciones fantásticas que puedan ayudar a gente cada vez más. Comentabas antes, ya dejando un poco de lado los organoides, que, bueno, que una de las más importantes y más célebres investigadoras era australiana. Y entiendo que te enterarías de esta investigadora cuando estuviste allí. Porque algo que quizás la gente no sabe es que tú has vivido y has estudiado en muchos países diferentes. O sea, si no me dejo ninguno, estudiaste, bueno, en España, estudiaste en Australia, estudiaste en República Checa, ahora estás en Holanda, no sé si en México, cuando eras pequeña, pero o sea, en muchos sitios. Así que te iba a pedir si me puedes contar un poco cómo es la educación, los sistemas educativos en los distintos países. Si te parece, empezamos Claro. un poco para ver las diferencias de uno en uno. Te digo, yo no viví en México, tengo familia mexicana, viví en Australia obviamente, pero en Argentina un tiempo, cuando era muy pequeña, tenía 12 años, pero me regresé a España. Empecemos con España, que tal vez muchos de tus oyentes tengan experiencia de primera mano. Yo no tengo la idea de cómo son otras universidades, yo estudié nada más que en la Universidad de Oviedo, en España, por tanto, esa es la experiencia que tengo. En España, tristemente, tenemos una educación de altísima calidad, pero hay cosas que yo querría ver cambios reales en el futuro, sobre todo porque me parecen necesarios. O sea, creo que todavía estamos en ese ciclo repetitivo de empollar grandísimas cantidades de información y vomitarlas en el examen y repetir y repetir y repetir y no entender. Sobre todo cuando estudias algo científico, lo más importante es entender. Total. Y saber pensar y tener procesos deductivos lógicos y buenos. Si a mí lo que me enseñas es a leer lo que hay en el libro y vomitarlo, yo no estoy pensando, yo no estoy interactuando con esa información, ni siquiera la tengo que entender. Yo tenía compañeros que siempre sacaban buenísimas notas en los exámenes y yo decía, no lo entiendo. ¿Cómo te puedes aprender esto? Es que a mí una lista de 20 cosas no me las sé aprender de memoria en orden. Me dicen, no, pues te la aprendes y ya está. O de aprenderse de memoria todos los problemas de matemáticas del libro, porque sabían que algunos seguro que caían en el examen. Entonces no entendían por qué se usaba esa fórmula, no entendían el resultado, pero
pues sacaban dieces, porque es así. Y me acuerdo que esto no pasaba con todos, y yo he tenido profesores magníficos que les tengo muchísimo cariño, pero había profesores como que se jactaban de que su materia fuera la más difícil, de que era la asignatura en la que más gente suspendía. Un clásico, ¿eh? Y a mí, El, ti- un clásico el de la típico universidad profesor española, ¿verdad? duro, sí, sí, sí. De decir, uff, suspendió el 90% de la gente, debo ser súper listo. A ver, si tú eres profesor y el 90% de la gente suspende, es que tú estás haciendo mal tu trabajo. Definitivamente eso es un problema. Me parece que hay gente muy válida en España eh, que se frustra mucho con la universidad. Yo definitivamente fui una de esas personas. Yo cuando estudiaba biotech y luego cuando estudié biología, había asignaturas que se me atravesaban y yo decía, no soy capaz. No soy capaz de aprenderme esto, no soy capaz de aprenderme 500 páginas de memoria porque no se me da bien. Y creo que a vista de donde estoy hoy, me parece que no soy una persona no válida para la ciencia. Pero a mí esa asignatura decía, yo no puedo. Entonces en España creo que eso, ¿no? El cambio tiene que suceder a... Enseñemos a la gente a pensar. Porque os prometo que aunque lleguéis a ser investigadores, se os va a olvidar el ciclo de Krebs y lo vais a mirar en un libro y no va a pasar nada. Y no os vais a acordar de cuántos ATPs salían en cada momento y no pasa absolutamente nada. Normalicémoslo, por favor. Normalicemos que el ciclo de Krebs lo podamos mirar en un libro y no haya que aprenderse de memoria, gracias. Sí. Todo hay que decirlo. Eh, Me sigo acordando de la canción del rap del ciclo de Krebs. O la sea, medicina. el rap medicina, sí, me sigo acordando. Pero es verdad, se olvidan muchas cosas porque al final tampoco no tienen una aplicación real en el día a día. Entonces, son cosas que se olvidan, lógicamente. Y sí, ese es el problema que siempre se le suele sacar a la educación en España. Vamos ahora con Australia, porque tú estuviste un año entero estudiando en Australia. Primero, ¿cómo es estudiar en Australia? O sea, ¿hay algo así que te llame la atención? Pues para mí obviamente es un gran cambio. Era la primera vez que me iba a estudiar fuera. Fue a través de una beca de intercambios como en Erasmus, pero internacional, o sea, fuera de Europa. Y yo llegué allí y además una ciudad que yo no había escuchado en mi vida que se llama Wollongong, que ¿Cómo, por algún cómo? motivo extraño, Wollongong, Wollongong. con V, Wollongong, ya. Que por algún motivo extraño, si tú la ves en fotos, es exactamente igual que Gijón. Y decía, pero ¿cómo puede ser posible que vaya a Australia y acabe en un sitio que es igual que mi ciudad natal? Bueno, yo me fui allí y la universidad es como lo que ves en las pelis americanas, un campus gigante, pero gigante, que hay peluquería, hay agencia de viajes, hay cantina con diferentes restaurantes, o sea, es una ciudad, tú de ahí no tienes que salir, tú de ahí lo tienes todo. Yo viví en un apartamento, no muy lejos de la universidad. Me acuerdo que una de las cosas que me parecieron muy buenas es que había un bus gratis para todo el mundo, no solo estudiantes, para cualquier persona, que daba la vuelta a la ciudad y pasaba por la universidad. Entonces todos los estudiantes podían utilizarlo para llegar a la universidad, pero también para desplazarse. Entonces yo llegaba allí y tenía una clase, ¿no? Digamos, no sé, biología celular 2. Y tú llegabas a biología celular 2 y era un anfiteatro con 700 personas, porque no eran solo los biólogos, los médicos, los químicos, los biotecnólogos, toda la gente que tuviera que tener la asignatura en el currículum estaban todos allí. Es el modelo americano, ¿no? De asignaturas como que tú te haces la carrera un poco. Sí. Entonces yo decía, buf, claro, tú quieres preguntar una duda y no te dejan, pero lo entiendo, porque con 700 personas, si alguien se pone a preguntar, la clase dura 1 hora y la ronda de preguntas dura 24. Claro. No se puede, no se puede. Entonces yo lo sentí muy impersonal. Yo sentí que el nivel de contenido no estaba a la par con España, me parece que era mucho más bajo. Y se demostró en los exámenes, porque los exámenes eran todos tipo test, de una sola respuesta válida y sin restar. Y yo decía, claro, es que tú no puedes hacer un examen de escritura porque no te lo puedes corregir a 700 personas. Claro. Sí, sí, al final son limitaciones técnicas. Lo que Esto lo pasa, corrige una máquina. claro, lo que pasa es que siempre pienso que no sé en qué medida eso es algo positivo o negativo. Es decir, siempre he pensado que la exigencia es buena en la medida en la que te motive a mejorar. Pero también es verdad que, por ejemplo, o sea, esto ya hablo en experiencia personal. En España hay muchas veces que
te esfuerzas muchísimo, haces unos exámenes brutales con una cantidad de contenido espectacular y al final dices, bueno, fantástico, pues he sacado un 6 o he sacado un 7. Y 5 puntos, gracias. O sea, ¿qué me aporta? ¿Sabes? O sea, realmente no es algo, el hecho de hacerlo tan difícil, por así decirlo, que te aporte nada, porque realmente ya no estás compitiendo por ser mejor, estás compitiendo por sobrevivir. Entonces, o sea, muchas veces lo pienso, digo, ¿será mejor un sistema como este que comentas, como el australiano, que será más simple, quizás? Pero bueno, o sea, en la medida en la que te motiven a seguir no sé, investigando o centrado en esos temas, quizás eso sea más positivo que realmente el hecho de decir, bueno, es que, no sé, se ha aprendido más conceptos de memoria. No creo que sí, al menos con mi experiencia en el sistema australiano, porque también te tienes que aprender las cosas de memoria, pero ni siquiera te daban lugar a explayarte y explicar una pregunta, ¿no? Simplemente era en plan de, pues lo que tú dices, ¿cuántos ATP se producen en el ciclo de Krebs? Una serie de respuestas y tú, pum, esta. O sea, realmente no estás aprendiendo, te surgen dudas, tampoco tienes a quién preguntárselas, no puedes. Es muy impersonal, es como que el profesor existe, pero en otro plano dimensional que no está a tu alcance y ya. Y a mí no me aportó mucho a nivel aprendizaje. Sin embargo, había clases mucho más pequeñas, que éramos 10 personas, de bioética. Eso para mí fue la mejor experiencia académica que tuve en Australia. Porque en mi universidad, en la Universidad de Oviedo, no se enseña bioética. De hecho, es de las pocas en las que no. A ver si cambiamos eso. Estaría bien. Y me encantó. Eran debates totalmente filosóficos sobre un montón de temas, no solamente de biología, de hecho, también pues discutíamos temas como la emisión de gases de efecto invernadero por partes de países en vías de desarrollo. Bueno, un montón de temas que me parecen que a nivel de crecimiento personal son muy interesantes. Y además era eso, era también un anfiteatro mucho más chiquitito. Y el profesor lanzaba una pregunta y decía, bueno, ¿qué os parece el uso de órganos de cerdo para trasplante y a pegarse? O sea, O sea, algo y mucho más parecido quizás eso, a las películas americanas. O sea, yo creo que es eso, es la imagen que tiene todo el mundo de universidad americana, ¿no? O sea, lo que pasa es que en Australia. total. Entonces eso era muy divertido y de hecho luego el examen era hazme 2 ensayos sobre un tema que te parezca que tiene conflictos morales en él. Y tú lo que tú quieras. Entonces, claro, te daba mucha libertad. Lo cual en España, a mí al menos en la universidad nunca tuve tanta libertad. Normalmente los trabajos eran mucho más dirigidos, mucho más yo quiero que me hagas esto sí, y tantas palabras y de tanto... Bueno. Entonces, bueno, no todo fue negativo, pero sí, o sea, realmente a mí la universidad en Australia no me llevó un esfuerzo enorme. De hecho, tú lo sabes, yo estaba trabajando ahí en un kebab en la universidad misma, sacándome un poco de dinero y mientras tanto estudiaba y bueno, fue una experiencia interesante y divertida y obviamente de crecimiento personal para mí en muchos aspectos, pero a nivel universidad, bueno, muy diferente, eso seguro. Y luego me fui a República Checa, como tú bien sabes, y tengo que decir que me sorprendió muy positivamente cómo tratan allí el tema de estudios. También tenemos que admitir que como éramos internacionales y solo íbamos a las clases que estaban en inglés, creo que tal vez no sea 100% representativo de cómo estudia la gente checa. Sí. Pero lo cierto es que tuve algunas asignaturas y me acuerdo de haber suspendido un examen de programación porque a mí eso se me da horriblemente mal. Y, y el profesor me dijo, bueno, ¿y cuándo quieres hacer, cómo se llama en español? O sea, ¿cuándo quieres Examen, la repetirlo? recuperación, sí. La recuperación. Y yo, ¿cómo que cuando quiero? ¿Cuándo es la recuperación? ¿No? Porque en España es en esa fecha, es como, esto te fastidias. Me dice, no, pues puedes venir a mi oficina, podemos hablar, lo que no entendiste, yo te lo explico. Y luego, el día que a ti te parezca bien, te sientas y yo, ¿cómo? Sí, pero eso yo creo que tampoco es la norma, ¿eh? O sea, quiero pensar que eso es lo que ocurre con los estudiantes internacionales de intercambio, que el trato es mucho más personalizado. O sea, siendo un Mucho. estudiante checo que vaya a la universidad, no sé si será el mismo sistema. Pero es verdad, o sea, cuando estuvimos allí, o sea, yo la conocí en República Checa y, o sea, las impresiones fueron esas. Todo el mundo súper cercano, súper atento, lo que necesitases. Los exámenes, por ejemplo, las recuperaciones no tenías, o sea, elegías el día.
O sea, había 2 o 3 fechas, de hecho. No era como, bueno, este día ya. Era como, si te viene mal, no pasa nada, haces otro. Y es como, ¿cómo que haces otro? O sea, Infinitas recuperaciones hasta que aprobases. sí, había cosas así muy locas. Yo se lo pregunté a mi amigo Yara. Yara es checo y él, de hecho, ahora está terminando un doctorado en química analítica. Él es químico y le dije, pero bueno, tú eres checo, tú estudiaste aquí. Y dice, sí, sí, la verdad que siempre y cuando sea una carrera más minimalista, o sea, que haya menos gente, así te tratan. O sea, hay esa cultura de que el profesor está a disposición del alumno para facilitar su aprendizaje. Y es como, wow, Sí. no tengo ninguna queja, ninguna. Que hace frío en Praga, nada más. Pero es verdad, es otro modelo muy diferente a lo que venías contando. Siendo que está más cerca de Praga que de Australia, Holanda, ¿cómo es? Yo me vine a hacer el máster. Mi máster es un máster muy reducido, éramos solo 15 personas por clase. O sea, 15 personas por año, son 2 años. Ujú. Eh, y para mí fue maravilloso porque hacían lo que yo describí al principio que me faltaba en España. Aquí te hacen pensar todo el rato y valoran, o sea, connotan, digamos, tu capacidad deductiva y tu capacidad de lógica. Porque, claro, yo llegué aquí y me decía, vamos a ver, tú estás haciendo este máster, la mayoría de la gente que hace este máster es para hacer un doctorado luego, y en un doctorado tú lo que tienes es que pensar, que crear experimentos, diseñarlos con lógica, con un poco de cabeza, ¿no? Como podríamos decir. Pero mi máster son 2 años. En el primer año, durante la primera mitad, teníamos asignaturas como las entendemos de estudiar, hacer examen. Y luego todo el resto del tiempo, en el primer año son 9 meses y en el segundo año son 12 meses, es prácticas en un laboratorio, donde tú estás haciendo investigación a diario, tú vas al laboratorio todos los días, trabajas ahí y estás aprendiendo a base de hacer, ¿no? En el contexto de las asignaturas, eran asignaturas, digamos, bastante generales. Por ejemplo, había biología del desarrollo. Entonces, distintos investigadores de la universidad venían, daban sus clases y luego el examen no era cuéntame cómo se produce el desarrollo embrionario de tal y tal. Era sabiendo lo que sabes y razonando, como tú bien dices, ¿qué crees que está pasando aquí? Y te ponía, por ejemplo, una foto de un paciente con una enfermedad genética que pues obviamente tiene que ver con desarrollo. Entonces, obviamente hay una respuesta correcta. Pero ellos no valoraban que tú dieras la respuesta correcta, porque no esperan que tú supieras todas las enfermedades del mundo. Valoraban que tú, a partir de lo que sabías, dieras una explicación que fuera razonable, Sí. ¿no? Y eso es una manera muy interesante de aprender, porque realmente es lo que tú vives cuando eres un científico, es veo esto, ¿qué puede estar pasando con la información que tengo? Ujú. ¿Y qué información me falta para saber exactamente eso que pasa, ¿no? Entonces era así, o diseño un experimento para probar esto y lo otro. Entonces te enseñaba realmente a ejercer de investigador, ¿no? A pensar como un investigador, porque al final es lo que nos estaban formando para ser. Sí. Y a mí me parecía que era muy adecuado y que era muy útil. Mi primer artículo científico se generó durante ese periodo de investigación, esos 12 meses, o sea, mi tesis del máster. Y a mí me dio tiempo a hacer mucho. Además, noté mucha confianza por parte de los jefes de laboratorio en los estudiantes, ¿no? Sobre todo de máster, obviamente. Porque yo les dije, sobre todo el segundo año, yo quiero algo que sea mío, yo no quiero simplemente estar haciendo el trabajo repetitivo Claro, de un quiero doctorando, hacer algo nuevo. porque eso no me está aportando nada. Ujú. Entonces, pues había este proyecto con el órgano on chip y me dijeron que si me interesaba, yo les saqué muchísimo. Me dijeron va a ser duro porque vas a tener que aprender a usarlo, nosotros no sabemos usarlo todavía. O sea, como que toda la responsabilidad recae en ti, pero a la vez te apoyan mucho, e intentan que tú estés cómoda, que aprendas, que valoran mucho cada vez que haces algo bien y te lo dicen, además. Y quizás También te dicen cuando haces algo mal. más También te aplicado, dicen cuando ¿no? haces Con algo más mal. conexión. Claro, o sea, tú no estás ahí repitiendo una cosa que ya sabes cómo es, o sea, estás diciendo, madre mía, ¿por qué no me sale esto? Y no hay nadie que le puedes preguntar porque nadie tiene la respuesta, entonces Claro. te tienes que buscar tú la vida, literal, es buscarse la vida y aprender a salir de las situaciones y sacarte las castañas del fuego. Y a mí me parece de las mejores experiencias que puedes tener a nivel educativo, sobre todo si te quieres dedicar a algo así, ¿no? Como la investigación. Que al final Entonces, ninguna es que... la vida del investigador, ¿no? O sea, encontrar respuestas Exacto, a cosas que todavía no la tienen. exacto.
exacto. Por tanto, una experiencia muy positiva. Sé que no todos los másteres aquí en Holanda son así. Asumo que durante los años de carrera, o sea, de bachelor, no es tan así, pues porque obviamente no hay tiempo, o sea, también tienes que hacer asignaturas y exámenes. Pero muy positiva la experiencia, la verdad, muy positiva. De los sistemas que has probado, o sea, español, australiano, checo y holandés, ¿con cuál te quedarías? Yo definitivamente con el holandés, Con el por mi holandés. experiencia aquí. Si tengo que hablar de bachelor, o sea, de carrera de título, tal vez una mezcla entre lo que podíamos ver en las clases de bioética de Australia con la disponibilidad del profesorado en República Checa. Y de España definitivamente me parece que no es tan malo el nivel de exigencia, o sea, con límites, pero creo que en España, porque es tan difícil aprobar, en ciertas maneras estamos muy bien preparados. Lo que pasa es que estamos muy bien preparados a nivel teórico y creo que haría falta implementar mucha más práctica. Sí, que al final, o sea, la gente que sale, a mí por lo menos es la percepción que me da en España. La gente que sale adelante es muy buena, pero, joder, es que me recuerda muchísimo a una frase de Brandon Sanderson, que es o sea, escribe fantasía. Y tiene una frase que dice algo así como que las guerras no enseñan cuáles son las mejores lanzas, solo muestran cuáles no se romperían. Y esto es un poco lo mismo, es como los científicos españoles que salen adelante es porque esa base de darse de hostias constantemente contra un muro o sea, salen adelante, se han roto por el camino muchísimas lanzas, ha habido un montón de científicos que se han quedado por el camino, pero los que salen muy bien preparados. O sea, es por lo menos la percepción que me da a mí. 100%. 100%. Yo he conocido un montón de gente española y bueno, compañeros míos que también están, la mayoría en el extranjero, la verdad. Y, y siempre les han dicho de, wow, es que no pensaba que ibas a saber de esto, del otro. Yo me acuerdo que tenía una profe de química que me daba clases particulares en el instituto eh, y que se fue a Reino Unido y ella es química orgánica, o sea, ella es especialista en química orgánica, pero pues obviamente en España da igual lo que te especialices, tú vas a aprender todo. O sea, igual que yo Claro. soy bióloga molecular y celular, yo te sé hablar de zoología, de botánica, pues de todo, porque hay que aprender todo, ¿no? Tenemos una educación más amplia y luego nos especializamos. Y me acuerdo que a esta chica, su jefe le decía, ¿pero tú entiendes de química inorgánica? Y ella, bueno, soy química. Y le decía, sí, pero eres química orgánica. Y ella, hombre, sí, pero yo también tuve que aprender todos los conceptos Claro. mínimo de una base de química inorgánica. Y entonces yo creo que eso es algo muy bueno del sistema español, ¿no? Que no tenemos estas carreras como ultra mega especializadas que te puedes encontrar en Estados Unidos o incluso aquí en Holanda, la verdad. Eh, que en mi opinión lo que te quitan es un poco de perspectiva. O sea, yo no podría ser una bióloga molecular sin entender lo que es un ecosistema, sin entender lo que es un organismo, sin entender lo que es la evolución. O sea, me parece que es muy importante dar contexto a tu campo de conocimiento para entenderlo mejor y situarte dentro de él. Claro. O sea, Sí, sí. como lo que decían de ningún hombre es una isla, pues ningún campo de la ciencia es una isla, ¿no? O sea, todo está Total, conectado. total, total. Actualmente estás haciendo tu doctorado allí en Holanda. Bueno, lo primero es que hay mucha rumorología con respecto a las becas, lo que se cobra. ¿Es verdad que Holanda está bien pagado? Porque tiene buena reputación. Como que es un sitio que, al menos en comparación con España, se cobra bastante bien. ¿Eso es cierto o puro humo? Es cierto, confirmamos. O sea, aquí además ser doctorado no se considera que eres un estudiante, se considera que eres un trabajador. Eso es lo primero. Aquí la gente no viene en general, o sea, es posible, pero yo no tuve que buscarme mi beca y aplicar a organizaciones que estuvieran dando dinero. O sea, aquí normalmente los jefes de laboratorio piden dinero para una investigación, dentro de la cual se incluye el sueldo del doctorando o postdoc o lo que sea. Entonces ellos ofrecen el puesto de trabajo, pues de cualquier manera, incluso en LinkedIn. Entonces tú vas, haces entrevistas, te contratan y te contratan. O sea, tú eres un trabajador. Todos los estudiantes de doctorando de Holanda cobramos lo mismo. Está estipulado. Es el primer año se empiezan ganando 2.500 euros al mes. Te estoy hablando brutos. Bueno, ahora ha subido un poco por la inflación, pero bueno, Sí. 2.500. Y va subiendo los 4 años y el último año se ganan como 3.200 al año. ¿Y el coste de O sea, al mes. vida?
en comparación, por ejemplo, con España, es mucho más caro vivir en Holanda? O sea, por ejemplo, sé que en la capital es una locura. Ámsterdam es loco lo que cuesta. Pero ¿el resto de Holanda es tan cara o...? A ver, Holanda es caro. Holanda es caro sobre todo el tema de la vivienda, porque hay un problema muy serio con la vivienda porque no hay suficientes pisos. Y son caros, muy caros. Pero diría que el resto de las cosas, obviamente sí que es más caro que en España, pero si comparas el sueldo, digamos que el sueldo aquí es 3 veces el de España, o más, O más. honestamente, dependiendo de quién me preguntes, que hay mucha variabilidad en España con el sueldo de los doctorados. Digamos que 3 veces, ¿no? Pero es que la vida no es el doble de cara que en España. Claro. Es Y que mucho esa, menos 3 veces más cara. es que esa es Entonces la diferencia. mi nivel de vida es mucho mejor aquí. Porque sí, yo pago mucho por mi casa, pero tengo una casa muy bonita, vivo en el centro, me puedo permitir, digamos, lo que quiera. Pues hombre, no me puedo comprar un Ferrari, la verdad. Tampoco hace Pero es que falta. tampoco pero no tengo una preocupación económica de no sé si llegaré a fin de mes, o sea, me permite ahorrar dinero cada mes, pues para en el futuro tal vez comprar una casa o lo que me apetezca hacer. Puedo viajar, puedo ir a España de vacaciones, o sea, no estoy con el agua al cuello. Y siento que en España, sobre todo si no tienes la suerte de poder vivir con tus padres durante los años de doctorado, si tienes que pagar tu piso y pagar tus cosas, estás con el agua al cuello. Ahorrar nada. O Claro. sea, y distribuir muy bien el dinero y medirte mucho en los gastos que haces. Lo cual me parece una pena, porque realmente estás hablando de las personas a nivel académico más preparadas del mundo Sí. y te digo, aquí se gana más trabajando en un supermercado o de camarera que lo que se gana en España de doctorado y bastante más, además. Nos habló, por Eh, ejemplo, en otro de los podcasts que tuvimos, un microbiólogo y comentaba que, por ejemplo, la directora del centro donde él estaba, o sea, la directora de su grupo de investigación, Ujú. 50 años, súper establecida, estancias en Yale, una persona como brillante, 1.600 al mes. Entonces, claro, o sea, es normal, o sea, al final la gente se pregunta, ¿por qué los científicos se van? ¿Cómo no se van a ir? Vamos a ver si es que con esos sueldos de mierda, ¿cómo no se van a ir? Si es que es lógico, o sea, no se van, les echan. Esa es la triste realidad. Pero bueno, entonces podemos decir que Holanda es un buen lugar a donde huir. O sea, Es muy buen lugar. La verdad que si no fuera por el tiempo, estaría genial. Yo admiro mucho que lo considere un trabajo y no te equivoques, quiero decir, yo si en Holanda me hubiera metido en la empresa estaría ganando más dinero de lo que gano en el doctorado, eso 100%. Creo que es una realidad global en el campo de la investigación académica versus empresa privada. Pero pagas tus impuestos, construyes pensión, puedes vivir una vida tranquila y esto es lo primero, quiero decir, cuando ya pasas a postdoc ganas más, etcétera, etcétera. Y lo que tú me dices de esta chica que es una eminencia, básicamente y está cobrando un sueldo que pues no te da para mucho, la verdad, sobre todo si vives en una de las grandes ciudades. Es una pena. Yo tenía aquí una chica española de Córdoba, ella era mayor, ¿no? Ya tenía 46 años y llevaba como 7 8 años haciendo postdoc, postdoc tras postdoc, postdoc tras postdoc y ganaba muy bien, o sea, ganaba un sueldo muy digno, creo que estaba en torno a los 5.000 euros al mes, que bueno, obviamente después de impuestos eso baja mucho, pero bueno, oye, muy buen sueldo. sí, sí, Y sí. la llamaron de una universidad de Madrid para ser profesora, o sea, profesor. Y le decían, te pagamos 1.800 euros y ella es que ni de casualidad, Claro. porque son trabajos muy estresantes, son trabajos que demandan mucho de tu tiempo personal, no son trabajos de 9 a 5. Y por ese sueldo, con esa responsabilidad, es que No, e incluso aunque fuese en igualdad de condiciones, si en un lugar te están ofreciendo 3 veces, 4 veces más, o sea, que es por lo mismo. O sea, si fuese por algo mejor, pero si es que por lo mismo me estás ofreciendo por lo 4 veces mismo. más, ya me Lo contarás. mismo. No, ni punto de comparación. Pero bueno, entonces, después de que todos migremos hacia allá, hacia Holanda, también te quería preguntar, porque es que leí el otro día un artículo que decía que, bueno, era un estudio de la gente que estaba haciendo doctorados y recogían datos de distintos países. Y se veía que aproximadamente la media creo que era como 3 veces más de depresión y de enfermedades mentales en personas que estaban doctorando versus la media de la sociedad que estuvieran midiendo. ¿Qué pasa con los doctorados? O sea, ¿estáis explotados? ¿Qué os está pasando? A ver, cuéntame.
No está pasando, es una pregunta muy importante y es una realidad, ¿no? Yo lo veo y no he llegado a ese punto, pero veo cómo es muy fácil llegar. ¿Qué pasa? A mí cuando me dicen, ¿cómo llevas el balance de tu vida personal y profesional? Yo no tengo vida personal y vida profesional. Todo es uno y, todo, y uno es todo. Claro, Se entremezcla. Yo trabajo sábados, yo trabajo domingos, porque mi investigación lo requiere, porque mis células madre, que son estupendas, pero son como bebés, o sea, no se las puede dejar solas, hay que estar pendiente, hay que estar haciendo cosas. Si el experimento te queda un domingo de tarde, pues ahí fuiste. Eh, es muy estresante. El nivel de exigencia en Holanda también es muy alto. Nos obligan. O sea, para doctorarte, en general, en casos que no sean particulares, hay que publicar 4 artículos científicos en 4 años. Eso es una locura para la gente que no tenga referencia. Es total. muchísimo. Es muchísimo. O sea, hay gente que publica uno durante su doctorado y de hecho en España sé que hay centros que ni siquiera te obligan a publicar, mientras que tú puedas probar que has hecho una investigación completa y bien hecha. Si no está lista para publicar, no está lista. Aquí no es así. ¿Es en todas las Entonces, carreras? yo solo te puedo hablar de mi centro. Es que como no es una norma, o sea, no es una ley, Sí, sí. No, esto lo digo depende. porque, por ejemplo, según que estudies es más fácil publicar que, o sea, por ejemplo, los Esto, químicos es muy fácil sí. hacer, o más fácil por lo menos, porque simplemente detallas una molécula y ya está. O sea, pero por ejemplo, según lo que estudies, si eres paleontólogo, sacar un artículo al año es muchísimo más complicado. Pero bueno, sí. Efectivamente. De todas formas, Eh, 4 artículos, 4 años. Eso es para mí, ¿no? Y es solamente un ejemplo. También hay una presión horrible porque, pues, yo he publicado este artículo y para mí era la primera vez que yo me sometí al proceso horrible y penoso de publicar un artículo porque dices, voy a enviarlo a esta revista científica. Lo mandas. Esto nos parece una mierda. Adiós, y tú. Bueno, pues gracias. Lo mandas a otra. Tardan 2 meses en contestar. Te dicen, nos parece básicamente una mierda, pero podrías cambiarlo un poco para que sea menos mierda. Y dices tú, bueno, vale, a trabajar en ello y te pones a hacer experimentos, a añadir cosas. Lo mandas, han pasado en este momento 5 meses y te dicen, nada, la verdad que nos sigue pareciendo una mierda. No, no te lo publicamos. Y entras en ese ciclo vicioso que es muy duro, o sea, el rechazo continuo es muy duro y sabes que tienes la presión de publicar. Luego, yo no tengo nada malo que decir de mis jefes y yo creo que me pongo más presión a mí misma que lo que me ponen ellos, Ujú. pero sé que hay muchos grupos, muchos grupos, tal vez más que los que son como el mío, en los cuales los jefes, si tú te vas tras tus horas estipuladas por contrato de trabajo, te miran mal o que no te esfuerzas lo suficiente. O sea, yo tengo un contrato de 36 horas, lo cual significa 4 días y medio a la semana en jornada de 8 horas. Yo no trabajo 36 horas a la semana en mi vida, Un tal vez cuando clásico. estoy de vacaciones. Eh, y esto pasa en muchos sitios. A mí me contaba una compañera que hizo el máster en Reino Unido que los PhD dejaban su chaqueta colgada en la silla a las 8 o 9 de la noche y se iban a casa para que pensaran los jefes que estaban en el laboratorio trabajando en vez de que se habían ido a casa. Madre mía. Es así, es presión, es difícil, las cosas no salen. Lo que te decía, ¿no? Acabo de perder 20 días haciendo organoides y no me ha salido ni uno. Te frustras, no sabes la respuesta. Hay veces que tus compañeros, si tenéis una línea de investigación muy similar, te puede pasar lo que me pasa a mí, que es colaboración al máximo, ayudarnos los unos a los otros, quitarnos carga de trabajo, compartir materiales. O te puede pasar lo que opuesto, ¿no? De Claro. competencia al máximo, no te voy a contar nada de lo que me está saliendo para que no me copies. Eh, es mucho, es muchas horas, mucha presión, mucha decepción. Entonces, claro, eso se te va acumulando unido a la falta de, digamos, horas de relax, horas de vida personal en las cuales me fue el trabajo. O sea, yo no soy capaz de irme de vacaciones y no estar respondiendo mis emails todo el rato. Claro. Yo no soy capaz de irme y no dejar todo perfectamente puesto para que si otra persona lo necesita esté ahí. Si a mí me llaman de otro departamento y me dicen, no, nos gustaría saber cómo haces esto, es como, pues si estoy de vacaciones, videollamada o emails o no hay descanso. Y yo te digo, lo hago con gusto porque me encanta la investigación y no me imagino haciendo otra cosa. Pero, jolín, hay veces que dices tú, jo, pues me hubiera encantado este domingo quedarme en casa viendo Netflix y relajando, ¿sabes? Porque estoy cansada. Y que Y al llegas el final lunes tampoco es sano. y, claro,
No, no es sano, no es nada sano. Hay que buscar métodos para aliviar un poco esto y obviamente hay que buscar soluciones a gran escala para dejar atrás esa toxicidad académica que es básicamente como esencial, ¿no? de las universidades. De hecho, yo soy parte del comité de doctorandos de mi institución, del Erasmus en sí. Me dieron el puesto recientemente. Y básicamente somos 5 o 6 doctorandos junto con algunos profesores que lo que intentamos hacer es hablar de temas como este. De hecho, fue lo que se habló en la última reunión de salud mental de los doctorandos y decir, bueno, ¿qué se puede cambiar y qué podemos hacer? Entonces, luego con estas conclusiones, digamos, nos comunicamos con el decano y los vicedecanos para transmitirles pues, lo que hemos pensado y lo que queremos que se haga. Y se nos escucha y, pues, claro, poco a poco. Son cambios muy Eso, masivos de eso te iba a paradigma y preguntar. llevan tiempo. ¿En vuestro laboratorio tenéis algún tipo, o sea, estáis llevando a cabo algún tipo de práctica para mejorar eso? Esto se hace más a nivel institucional, o sea, en este caso en mi hospital, más que a nivel laboratorio. Se ofrece ayuda psicológica gratuita online, o sea, tú puedes, siendo parte del Erasmus MC, médicos, enfermeros, doctorandos, todo el mundo, utilizar este servicio, que es básicamente un psicólogo online que te ayude. Hay cursos para manejo de estrés y cosas del estilo. El otro día también hablábamos de clases de yoga, de cosas así. Y eso está muy bien, no me malentiendas, pero me parece muy problemático que estamos poniendo el foco en, tú eres el que está mal, vete a arreglar tu vida y no me cuentes tus problemas. O sea, creo que hay que hacerlo y tiene que estar ahí porque es importante, porque es como una tirita, pero una tirita no soluciona el problema, ¿no? O sea, Y hay que sobre ir a la todo, causa. que son paliativos, o sea, que son medidas para Sí. cuando ya la gente está mal. Es como vamos a intentar que no se nos vayan muriendo por el camino los científicos y luego ya, o sea, sí, las tiritas están bien, pero coño, deja la morfina de lado. O sea, vamos a intentar primero que no se nos mueran, ¿no? O sea, no sé, parece algo lógico, pero de verdad que hay, o sea, en el mundo de la ciencia te encuentras con cada cosa y es que es curioso porque yo, por ejemplo, estoy haciendo prácticas con un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid y, y joder, eran pioneros en hacer cosas tan locas como reservar 1 hora al mes para contarse qué estaban haciendo cada uno, ¿sabes? En qué estaban trabajando, compartir proyectos. Y es como, bueno, pero simplemente para ponerse un poco al día. Y es como, ¿qué clase de sistema hemos creado con la ciencia para que lo pionero sea hablar un poco de qué está haciendo cada uno? O sea, es que me parece una auténtica locura. Y estas eran, por cierto, casi todas doctorandos, todas las que estaban en ese laboratorio. Pero te das cuenta de que dices, madre mía, o sea, qué sistema tan roto por todas partes. Tan impersonal, es que es muy impersonal. Y es muy difícil salir de ahí, sobre todo cuando tu jefe es un poco complicado y te dice, pero no trabajaste ayer, y tú, pero ayer fue domingo. ¿Y? Porque además, esto es un poco, ¿viste la típica cosa de película de las, ¿cómo se llaman? Las fraternidades de Estados Unidos, ¿no? De las universidades de, pues yo sufrí el primer año y me hicieron novatadas y tal y Sí. cual, y ahora tú vas a sufrir, porque ahora soy yo el que te va a hacer sufrir. Pues es eso, pero en contexto académico, de yo soy un científico súper exitoso, no sé qué, y cómo llegué aquí, pues trabajando todos los días 20 horas y no durmiendo y no teniendo vida personal, entonces ahora te va a pasar lo mismo a ti. Y hay que romper ese ciclo, o sea, hay que modernizarse, estamos en el siglo XXI, todos entendemos que la salud mental es importante, por favor, apliquémoslo y dejémonos de entrar en círculos viciosos, porque además no es necesario, no es necesario. También te digo, aquí hay gente, sobre todo holandeses, porque ellos tienen muy claro su límite de trabajo y vida personal, que ellos hacen sus 8 horas al día reglamentarias y se van. Y 2 veces al mes se toman un viernes libre, porque como son 36 horas por semana, pues, y lo hacen. Y hay ciertos tipos de investigación, sobre todo si es más de análisis de datos, cosas así, que te lo permiten y lo hacen. Eh, a mí, por mi investigación en concreto y tal vez por la manera que tengo de ser, no me es posible. Intento tomarme vacaciones de vez en cuando, ir a España, ver a mi familia, intento tener vida social por las tardes o los fines de semana, que trabajo menos horas, pero es difícil. Es difícil porque se espera de ti.
Claro, Y sientes esa presión, yo por lo menos lo siento de, si no hago esto voy a ser un fracaso, podría hacer más, podría sacar más resultados, podría tener los 4 papers en los 4 años. Y cuando tienes un nivel de exigencia tan alto, yo creo que la verdad que cualquier persona que se mete en un doctorado tiene un nivel de autoexigencia bastante alto, no sabes salir hasta que te pasa lo que le ha pasado a incontables amigos míos de tengo un burnout o no sé cómo se dirá en español, la verdad que en España siento que no tenemos ni estás término, ¿no? quemado. Que la gente está muy Estás quemada, ¿eh? quemado. Sí, sí, la ¿Cómo se llama? gente. Depresión en el ámbito laboral y ahí ya te bloqueas, ya no puedes ni coger una pipeta porque te echas a llorar. Claro, Y es muy duro, ¿eh? Yo lo he visto en una persona bastante cercana y dices tú, ese que te voy a decir si te entiendo, es que tienes todos los motivos para estar así. claro. ¿Recomiendas, por tanto, hacer un doctorado? Recomiendo hacer un doctorado si de verdad amas la ciencia. O sea, no te metas a hacer un doctorado por dinero. Ya te digo que aquí no es. O sea, aquí no es. No te metas a un doctorado por creer que tener PhD al lado de tu nombre te va a hacer una persona de mayor valor o más importante. No es así. Si haces un doctorado, que sea porque realmente amas la investigación, te quieres dedicar a ello y te ves en eso, ¿no? O sea, si de verdad tienes esa curiosidad insaciable por entender las cosas, sí, porque es lo único que te va a tirar para adelante, porque te vas a frustrar, te van a salir las cosas mal, te van a pagar una mierda. O sea, tienes que tener de verdad mucho, mucho amor por la profesión para seguir adelante. Así que si la gente se identifica con esto, adelante, hacer doctorado, postdoc, llegar a ser profesor, todo. Pero si no es así, no le veo sentido. No le veo sentido porque te va a quitar tiempo, te va a quitar felicidad y si de verdad no es lo que quieres, al final mucha gente lo deja porque dice, no, no me merece la pena. No, no me paga lo suficiente a nivel emocional y monetario No vale lo que para, cuesta. para cómo estamos. No, tal cual. Ujú. Bueno, estamos llegando ya al final del podcast, pero hay una pregunta que le hago a todos los invitados antes de terminar. No tiene nada que ver con ciencia, pero es que me parece interesante saber qué dicen. Y la pregunta es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? Uf, un superpoder cuál elegiría. Yo creo que teletransportarme para no tener que salir de la cama para llegar al laboratorio. O sea, lo peor no es el poder, es el razonamiento, ¿eh? Es el decir, bueno, es Vale. que puedo dormir una hora más y ya está, y hago así y aparezco en el laboratorio, madre mía. Bueno, ahí podrías hacer la de dejas la chaqueta, haces así, te Claro, vas te al vas. labor. Claro, si alguien El pregunta, domingo tienes 5 horas. Laboratorio, pipeteo, pipeteo, para la cama. sí, sí, no, está bien, o sea, bien. Bueno, y para ir a ver a mi familia de Asturias, hombre, que parece que no los menciono, Claro, claro, pobrecitos. para irte a Asturias. Pero esa es Claro. esa es la segunda, ¿eh? La Es primera eso. que me has dicho es el laboratorio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, este ha sido el podcast y yo antes de despedirnos, bueno, siempre dejo que el invitado despida. Así que lo que quieras decir, la cámara es tuya. Pues nada, Dani, que muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Me he quedado contenta aquí sacando todos los trapos sucios del mundo científico y espero que también haya podido transmitir a lo que me dedico y que la gente ahora entienda un poquito más lo que son los organoides, para qué sirven y qué podríamos ver en el futuro. Y que si les parece interesante, que lean, que busquen. Hay un montón de artículos que no son científicos sobre ellos e informarse, que la ciencia es lo que dije al principio, no se queda entre 4 paredes blancas y una bata. O sea, la ciencia es para todos porque al final lo hacemos para el público y para la gente. Así que espero haber podido encender esa llamita de curiosidad y bueno, lo que sea, a mí me pueden contactar siempre. Si quieren leer mis artículos, si quieren saber algo más, estoy disponible.